En cuanto a la lectura de hoy, fíjate tú que habla de obediencia, de cómo está Jesús con sus discípulos y de repente volvemos a los niveles de conciencia según cómo era cada uno y de cómo de distintas personalidades muy definidas. El que más quería, al que más amaba, Pedro, que se tira, y está en una situación de obediencia. Yo lo que vengo a aportar ahora aquí a esto es la reafirmación de todo lo que ha sucedido los días. Es decir, que cuando tú sientes que hoy te has abierto a Dios, cuando hoy le has escuchado, mañana vuelve a aparecer. Y al día siguiente vuelve a aparecer. Y al día siguiente vuelve a aparecer. Es que lo vuelvas costumbre, que creas que estás aquí todos los días. Empezó presentándose a María Magdalena, a esa María Magdalena que es una mujer a la que va, se acerca, se presenta a ese Juan y a ese Pedro, porque Juan es el que más corre, esa es la persona, es el que más corre y el primero que llega. Sin embargo, se queda en la puerta, se presenta a Pedro, Pedro entra, y de cómo van esos niveles de conciencia, esas almas evolucionando, que son todas partes de la misma. Tienes luego ese juego. De hecho, hasta la actitud de Judas, os tengo que pasar una cosa que escribí el otro día. Hasta la actitud de Judas tenía que ser para que se pudiera revelar. Era una forma de glorificar y por eso dice, y glorificó a Dios. Y en el momento que sucedió eso, de cuando le vendió con las 30 monedas y se dio además cuenta, le glorificó. Le glorificó porque si no en esa realidad no se hubiera visto. Es la conciencia más plana, más baja, más de cómo puedes tenerlo y de cómo puedes acceder o decidir si yo hago la actitud de Judas o si de repente tengo la actitud de Pedro, porque Pedro fue esa misma noche cuando le niega 3 veces, y cuando suena el gallo es cuando se da cuenta, ese warning, esa alarma. Pero Judas también glorificó a Jesús, glorificó a Dios, porque si no, no habría existido. Es el ver esas elevaciones. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta María Magdalena un día, al día siguiente se presenta, o sea, ese día luego van Pedro y Juan, que ya ven que no está, luego después a los de Maús les dicen que se vaya a Galilea, pero es como eso que tú ya normalices de cuando tú todos los días te encuentras con Dios, cuando tú todos los días le sientes, cuando tú todos los días le escuchas, cuando todos los días estás conectando con la oración y con la meditación y con tus actos de saber que está aquí, es como de, venga, oye, que nos está ayudando, vamos. Ya a nadie le extraña. Ya nadie duda, que es lo que dice, de que es Él. Nadie duda. Todos lo tienen claro. Tengámoslo claro aquí, de cómo actúa. Y que exacto, que en nuestro trabajo, en nuestro día a día es donde se presenta, dónde está, en cada circunstancia en la que estemos. Es muy importante. Es muy sugerente de, siente aquí, está aquí, va contigo. Y se presenta en el entorno de la gente que quiere, pero no porque se oculta a los demás, sino por los que le han buscado y los que han estado con él pueden reafirmar que existe. ¿Qué es? Porque el que no lo crea, no lo puede creer. En nuestras acciones cotidianas, no es cuando yo me vaya al otro sitio, no es cuando yo me vaya. O sea, ayer me sentí con una plenitud tan grande, había estado unos días de dudas, no de dudas de Dios, sino, y sí, de dudas de Dios, porque ¿por qué no me llega a mí esto? ¿Por qué de repente estamos teniendo a lo mejor una situación más complicada, de económica, para que se pueda quedar mi marido más tranquilo? Me estaré equivocando, tengo que buscar un trabajo de una determinada manera, tengo que seguir con este camino. Y me decía, no, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí. Pero a veces puedes estar en tu tozudez. Sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue. Y le dejé de ver, en ese sentido, porque me apalanqué, me afiancé en mi miedo, en mi temor de como Pedro andando, caerte en el agua, si estoy aquí. Me vi así, pero no era tan consciente, o sea, sí era consciente constantemente, pero era como que no podía elevar, no podía andar ya por las aguas. Y ayer por la mañana hice una meditación de eliminar bloqueos, de abundancia,
y de elevar la conciencia, de elevarme yo. Y de repente empezó a convertirse el día en algo más que maravilloso, más que estupendo. Decir, wow, qué fuerte es esto. Entonces empezó a entrar la plenitud, el éxtasis, la calma y el entender que mi reino no es de este mundo. Esas palabras. Mi reino no es de este mundo. Porque en este mundo en el que yo estoy, no quiero estar discutiendo. No quiero estar en las cosas mundanas de lo que hablan los demás. Por eso es cuando dice Jesús también, estaba en las cosas de mi Padre. Si estoy así, ¿para qué voy a enfadarme, a discutir, a pensar en el tráfico, a pensar que tengo que hacer la comida? No, tú ya vas trabajando y lo vas haciendo. Pero es como de ya no estoy en las conversaciones de los mortales, en las que yo estaba antes, porque conoces esto y puedes darle a los demás esta gloria. De eso es de lo que se trata. Y llegó mi directo con Iker, maravilloso, estupendo, fabuloso, que el éxito lo ha conseguido en la calma y en la paz, y cómo el mantener la calma le ha servido para el éxito y para cuando tiene las historias de bajarse, de esas debilidades. Y cené con mi hija con una historia espectacular, cuando por la mañana me ha dicho, mamá, ¿tú que eres sabia? Que dije, what the fuck, ¿qué está diciendo? Y me volvió luego a pedir consejo. Y era como, me ha costado esta noche con un gran trabajo intenso. No entreno para estar fuerte, entreno para Dios. Todo es para el honor y gloria de Él, para honor y glorificar a vosotros, a los demás y dar fe y testimonio de que esto es real. Gracias.